a dar inicio con el estudio del día de hoy. Continuando, hermanos, con el estudio de nuestra confesión de fe, vamos a tocar el día de hoy el tema de las gracias pactuales, hermanos. Recordemos que las gracias pactuales abarcan del capítulo 14 al capítulo 18 y ese es el que vamos a estar estudiando durante algunos días, hermanos, estos capítulos. Y el día de hoy, hermanos, daremos inicio con el de la fe salvadora, ¿sí? Recordando un poco, hermanos, lo que hablábamos anteriormente sobre las bendiciones pactuales, ¿sí? Recordemos que estuvimos estudiando las bendiciones pactuales que abarcaban del 10 al 13, ¿sí? Que es, ¿sí recuerdan, hermanos? Llamamiento eficaz, justificación, adopción y la santificación. Exactamente, hermanos. Esos cuatro son conocidos como las bendiciones pactuales y son conocidos como bendiciones pactuales, hermanos, porque forman parte del Fodeus Monoplerón o el pacto unilateral, es decir, de lo que hace única y exclusivamente Dios, hermanos. Y hoy vamos a entrar a otro punto, hermanos, que es como conocido como el pacto de dos partes o el pacto bilateral, ¿sí? O dipleurón, hermanos, ¿sí? En el momento en que el hombre entra en el pacto con Dios, hablando del pacto de gracia o el de obra, el hombre inmediatamente recibe los términos establecidos por Dios y en ese momento se convierte en un copactante, hermanos, ¿sí? Es decir, hermanos, Dios, el pacto de obras, Dios lo establece, hermanos, ¿sí? Y el pacto de gracia, Dios lo establece. Cuando Dios establece este pacto, hermanos, ¿sí? Se le conoce como un pacto unilateral, únicamente de parte de Dios. Si se fijan, aquí no tiene absolutamente nada que ver el hombre, aún no. Pero en un tiempo aparece un copactante que es el hombre. En el momento que el hombre es creado, ¿sí? Este pacto que es unilateral, que es unilateral en un inicio, en el momento que crea al hombre, hermanos, y le transmite ese pacto de obras, se convierte en bilateral, ¿sí? Se convierte en un pacto bilateral y empieza a actuar el hombre. Aquí, en ese pacto bilateral, empieza a exigir ciertas demandas. ¿Cuáles eran las demandas aquí? Ya lo sabemos, ¿no? El hombre falla, peca y cae. Pero Dios también establece un pacto de gracia de forma unilateral. Que este pacto de gracia se convierte en bilateral cuando, hermanos. ¿Cuándo se convierte en bilateral este pacto de gracia? Podríamos decir, hermanos. ¿Cuándo creen? Este se convirtió en el pacto bilateral cuando el hombre fue creado y se le dieron las instrucciones.
hermano, se llega a convertir en ese sentido bilateral, aunque sigue siendo de obra de Dios, hermano, ¿sí? Pero en el sentido visto desde una perspectiva humana se convierte en bilateral. ¿Cuándo, hermanos? ¿Perdón? Pues por ahí se presenta, hermanos, ¿sí? Ese es el nuevo pacto, hermanos, ¿sí? Acuérdense que tenemos que diferenciar entre el nuevo pacto y el pacto de gracia. No es lo mismo, ¿sí? Aunque el nuevo pacto viene representando el pacto de gracia, pero no es lo mismo, hermanos. Pero este se convierte en bilateral. Fíjense, van a decir ustedes, ay, pues sí, cierto, tan fácil. ¿Verdad que sí? Está muy fácil. En el nuevo nacimiento. Cuando se dé el nuevo nacimiento, ¿qué pasa, hermanos? Dios empieza a establecer una relación con el hombre convertido, ¿sí? Al momento de que establece y se convierte en bilateral, ahí surgen ciertas demandas. Fe salvadora, al arrepentimiento, los capítulos de la confesión que a continuación aparecen, del 14 al 18. ¿Sí? Fe salvadora, arrepentimiento para vida y salvación, de las buenas obras, de la perseverancia de los santos y de la seguridad de la salvación. ¿Sí? El Señor, al momento que establece el pacto, el hombre se hace compactante desde una perspectiva humana, hermanos, estamos hablando, ¿no? Desde una perspectiva divina, sigue siendo unilateral, hermanos. ¿Por qué? Porque estas son, ¿qué? Porque sigue siendo, exactamente, hermanos, por eso se les llama gracias. Son dadas de forma inmerecida al hombre, aunque el hombre las ejerce, ¿sí? Entonces, aquí vamos, hermanos, entonces estamos bien. Vamos a entrar a estudiar esta parte, ¿sí? Lo otro que estudiamos, hermanos, era parte de esto, ¿sí? Era lo que estudiamos en las veces pasadas. Pero hoy vamos a estar estudiando esto y vamos a iniciar con la fe salvadora, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Esta sí nos va a llevar un poquito más de tiempo, hermanos. Estas, las gracias pactuales. Porque, aunque las otras son sumamente importantes, hermanos, por ejemplo, la justificación es una doctrina clave, hermanos. ¿Sí? Pero ya tenemos bastante tiempo enseñando eso también. Y aquí, hermanos, como son cuestiones un poquito, en algún sentido, prácticas que el hombre tiene que empezar a ejercer, la intención es también enfocarnos en eso, hermanos, empezar a ejercer de forma correcta esto, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿puedo borrar? ¿Sí? Si lo vemos así de esa manera, ¿verdad? Que queda un poquito más clara, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Entonces, para poder el hombre, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Ahora, para poder el hombre entrar en estos pactos, es necesario que Dios regenere al hombre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, hermanos, es que vimos el llamamiento eficaz, ¿sí? La justificación, la adopción, la santificación, antes de ver todo esto, ¿sí? Ya que el hombre se ha traído, hermanos, con su voluntad regenerada, en la Escritura el pacto de gracia se presenta de forma bilateral, es decir, ya hay interacción. Ahora, la fe salvadora, hermanos, vamos a ver tres aspectos de la fe salvadora en la clase del día de hoy, ¿sí? Tres aspectos. El primero
Vamos a ver la naturaleza de la fe, hermanos. La naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe, hermanos, puede ser concebida desde dos perspectivas. Y son las perspectivas que vamos a estudiar, hermanos, ¿sí? La fe, hermanos, en primer lugar, por sobre todas las cosas, hermanos, la fe es una convicción, hermanos, ¿sí? Primero tenemos que la fe es una convicción. Una convicción de qué, hermanos? Del Evangelio, de la verdad presentada en el Evangelio, hermanos. La fe, hermanos, es la que nos convence a nosotros que esto que tenemos aquí, que es la palabra de Dios escrita, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la historia de la redención, ¿sí? La fe es aquello que nos convence, hermanos, ¿sí? Es decir, nosotros cuando estamos convencidos realmente, tenemos fe y estamos convencidos realmente, quiere decir, hermanos, que estamos reconociendo la objetividad del mensaje del Evangelio, ¿sí? La fe salvadora, es decir, esa convicción implica tres cosas, hermanos, importantes. La fe verdadera, hermanos, es decir, esa convicción real implica tres cosas, hermanos, que nosotros tenemos que tener bien presentes. Primero, hermanos, implica creer que. Hebreos 11:6, hermanos, acabamos de hacer lectura de este pasaje, hermanos, si usted puede ir en su Biblia a esta cita, hermanos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay, ¿sí? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué es esa convicción real? Es creer que, hermanos, ¿sí? Creer que, ¿sí? ¿Creer qué? Que Dios existe, ¿sí? Creer que Dios existe, hermanos, y que Él es galardonador, ¿sí? Lo transportamos a la salvación, hermanos. Nosotros somos salvos porque creemos que Dios existe y que Él va y que por méritos propios vamos a ser salvos. No, ni siquiera nuestra fe, hermanos, ¿sí? Él existe y Él es galardonador, ¿sí? Entonces, en ese creer que. Segundo punto, saber que algo es verdadero, hermanos, ¿sí? La fe es convicción, ¿sí? Porque reconocemos que algo es verdadero, ¿sí? Dice Juan 6:69, y nosotros hemos creído, dice, y nosotros hemos creído, está diciendo, miren, sí hemos creído, pero dice, y conocemos que tú eres el Cristo. Conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Sí? En este caso, hermanos, los discípulos están reconociendo que algo es verdadero. ¿Sí? Ellos podrían decir, pues nosotros creemos, pero yo creo que tú no eres el Cristo. Pero ellos estaban creyendo en algo real, en algo verdadero, que era Cristo. Decían, creemos, y creemos que eres el Hijo, y conocemos que eres el Hijo eres el Cristo, perdón, el Hijo del Dios viviente. Y después, hermanos,
Necesitamos, lógicamente, hermanos, para nosotros creer que, ¿sí? Para nosotros saber que algo es verdadero, necesitamos primeramente que nuestros ojos sean abiertos a la realidad, ¿sí? Dice Juan 12, 38 al 40, dice, para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Entonces es necesario, hermanos, para tener esa convicción, que nuestros ojos sean abiertos. Estas cosas son importantísimas en cuanto a la convicción de la fe salvadora. Creer que, ¿sí? Sin creer en Dios no se puede. Saber que algo es verdadero. La Biblia narra, hermanos, la historia de nuestro Señor Jesucristo, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Giran en torno a Cristo. ¿Sí? Y abrir nuestros ojos, o que sean abiertos nuestros ojos, ¿sí? ¿Sí? Más bien, sean abiertos nuestros ojos de parte de Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos entender la realidad de lo que realmente está diciendo Hebreos 11.1. Todos lo sabemos, yo creo, esa cita de memoria, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Es... Eso es la fe, hermanos, ¿sí? Pero para saber el entendimiento de qué significa la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿por qué, hermanos? Porque yo puedo decir, yo creo que va a llover, estoy convencido que va a llover, pero eso no es fe salvadora, ¿verdad? Eso no es fe salvadora. ¿Sí? Entonces, hay que entender que cuando hablamos de fe salvadora y de esa convicción, hablamos de esa fe que nos presenta el Evangelio en las Escrituras. Ahora, hermanos, no es únicamente cuestión de creer, ¿sí? Es cuestión de creer con convicción, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente que tiene fe falsa o que cree erróneamente. Juan 2, 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en Jesús viendo las señales que hacía. Pero sin embargo, hermanos, también tenemos en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, a los judíos que habían creído en él. ¿Sí? Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué nos da a entender eso, hermanos? Que aunque habían creído en él, si no permanecieran en su palabra, no eran verdaderamente sus discípulos. Es Juan 8:31, hermano. ¿Sí? Entonces, hermanos, no es cuestión de decir, creo en Jesús. ¿Sí? Tiene que ser un creer con convicción. ¿Estamos de acuerdo? Y para que sea un creer con convicción, tenemos que creer que, tenemos que saber que algo es verdadero, nuestro Señor Jesucristo, y que nuestros ojos sean abiertos. De otra manera, hermanos, no estamos creyendo con convicción. En segundo lugar, este es importantísimo, hermanos, ¿sí? Lo puse todo completo, hermanos, es convicción acá arriba, en el Cristo del Evangelio, pero acá puse compromiso con el Cristo en el Evangelio, todo completo, hermanos. Porque
En palabras esto es muy fácil, aparentemente, ¿verdad, hermano? Lógicamente esto se sale de nuestras manos. Pero decir que estoy convencido de Cristo, decir que soy cristiano, decir que soy salvo, es muy fácil. Pero la fe verdadera, la naturaleza de esa fe verdadera viene acompañado, hermanos, de compromiso. ¿Qué significa que venga acompañado de compromiso, hermanos? Significa abandonar nuestra confianza en nosotros, ¿sí? O en cualquier otro, y entregarnos completamente y totalmente a Cristo. En todo sentido, hermanos. En todo sentido. Ser realmente o manifestar una fe verdadera, hermanos, es estar convencido, sí, pero manifestar compromiso con ese Cristo del Evangelio. Estar comprometido realmente. Porque una cosa es decir, hermanos, ok, sí, yo entiendo que dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y yo entiendo en la Escritura que dice que también que no se va a ver justo mendigando pan. Y yo entiendo que Dios va a proveer. Estoy convencido de que Dios va a proveer. Creo en eso. Pero no puedo dejar de trabajar el domingo porque tengo que proveer. Pero el Señor me manda en sus mandatos que el domingo es el día del Señor. Entonces, ¿estoy realmente comprometido o no lo estoy? ¿Sí? ¿Estoy o no lo estoy? Eso es ser comprometido, hermanos. La fe, hermanos, y ojo, hermanos, la fe es una convicción, pero que mueve a una respuesta adecuada. ¿Sí? Es una convicción que mueve a una respuesta adecuada. No es únicamente una persuasión de nuestro intelecto, hermanos. De nada sirve, hermanos, decir que soy si no se manifiesta que soy. ¿Sí? Y es nuestro compromiso, hermanos, si creemos que la palabra de Dios es verdad. La convicción, hermanos, es la prueba de nuestro compromiso. Es algo así, hermanos. Es decir, si yo estoy convencido, ¿sí? Esa convicción en mí me va a mover a comprometerme. Y si yo me comprometo, es decir, que estoy dando fruto de convicción. Entonces, si no me comprometo, ¿qué quiere decir? Que no hay convicción. Y si no hay convicción, ¿qué quiere decir? Que no hay fe salvadora. Y si no hay fe salvadora, ¿qué quiere decir? Que no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, ¿qué quiere decir? Que no soy salvo. Y si no soy salvo, ¿qué quiere decir? Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ten cuidado porque hay un juicio. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, hasta aquí? Levante la mano el que esté de acuerdo. Es de realidad, hermano. Levante la mano el que esté de acuerdo. Los que no levantaron la mano no están de acuerdo. ¿Sí? Entonces, hermanos, vida en compromiso, hermanos. Es
la evidencia de nuestra fe salvadora. Una vez alguien dijo, hermano, pero si yo no trabajo, no voy a tener X cosa. Algo muy importante para él. Pues no la tengas. ¿Por qué? Porque era la excusa de no congregarse. Pues no la tengas. Es que yo nomás puedo así y así y así, porque si no, no voy a obtener esto que quiero y que me va a servir para un futuro. Pues no lo tengas. Pero es que si no lo hago en el futuro, no voy a obtener lo que yo quiero obtener. Entonces realmente no ha nacido de nuevo. Porque ¿qué es lo que quiere obtener alguien o quiere obtener en su futuro alguien que no ha nacido de nuevo, hermano? ¿Eh? Perdón, me equivoqué, hermanos. ¿Qué es lo que quiere alguien que ya nació de nuevo para el futuro? Estar en su presencia, hermano. Y la única manera de estar en su presencia, hermanos, es negarnos a nosotros mismos. Es la única forma, ¿no? ¿Sí? Segundo punto, hermanos, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que es instrumentalidad. La instrumentalidad de la fe salvadora, hermanos, ¿sí? La fe en Cristo es el medio instrumental que ha usado Dios para la salvación y ocupa un punto estratégico, hermanos, en la salvación. Nosotros somos salvos por fe, ¿sí? Somos salvos por fe. Romanos dice, hermanos, en el capítulo 1, hermanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para todo? ¿Quién? ¿Para quién? Aquel que cree, hermanos, ¿sí? Entonces la fe, hermanos, nosotros somos salvos por fe. Sin embargo, también, hermanos, dentro de esa fe salvadora, aunque lo dice en un presente, también lo dice en un futuro, que seremos salvos por la fe. Dice 1 de Pedro 1, versículos 8 y 9, dice, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Hebreos 10, hermanos, más el justo por la fe vivirá. Por la fe, hermanos, recibimos la vida eterna. ¿Sí? Juan 20:31, hermanos, nos dice, pero se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice? Tengáis la vida eterna. ¿Sí? Por la fe también, hermanos, en la fe, perdón, como medio de salvación, vivimos. ¿Sí? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, la manifestación de la fe, hermanos, es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora, hermanos, todos los componentes de la salvación que hemos estado estudiando y que se van a estudiar, parten de la fe, hermanos. La justificación, el perdón de nuestros pecados, la adopción, la recepción del Espíritu Santo, ¿sí? La perseverancia al final, parte de la fe, hermanos. Entonces la fe es algo muy importante, pero
¿Por qué la fe, hermanos? ¿Por qué la fe? Muchos podrían responder de forma muy sencilla, ¿sí? Pues es la fe porque la fe es un don de Dios y por eso es tan importante en la cuestión de la salvación. Pero déjame decirte que no, hermanos, no es porque sea un don de Dios. Digo, es muy importante que sea un don de Dios, pero no es esa la razón por la que ocupa un lugar central en la salvación. Porque ¿qué acaso el amor de Dios no también es un don? Es un don también, ¿sí? ¿El arrepentimiento no es un don de Dios? Sí, hermanos, es un don de Dios. La esperanza, la confianza son dones de Dios, hermanos, dados a los hombres. ¿Sí? Pero ¿por qué la fe? ¿Por qué la fe? La fe, hermanos, es ese lugar central porque la fe, hermanos, resalta la salvación por gracia. Esa es la razón por la que ocupa ese lugar tan importante. Resalta esa gracia libre y soberana de Dios. La fe, hermanos, deja claro el carácter misericordioso de la salvación. Y la misma fe, hermanos, dirige toda nuestra atención a Cristo. Hermanos, ¿cuánta gente, vamos, no es un ejemplo que se pueda comparar, pero para darnos una idea, cuánta gente conocemos que rechaza a alguien que dice que ama? ¿Cuánta gente conocemos, hermanos? ¿Cuántos hijos conocemos que rechazan a sus padres? Aun cuando el padre, y lo rechazan, y el padre lo sigue amando, hermanos, ¿sí? Pero lo rechazan. Y por más cosas que hagan, el hijo, hermanos, va a seguir, mientras no sea convencido de ese pecado, va a seguir rechazando al padre. Así muestre el amor que muestre, va a seguir rechazando. ¿Sí? Pero, si ese mismo que se cree, hermanos, rechazar al padre porque no se siente digno, se le aparece a alguien con una pistola apuntándole en la cabeza, ¿verdad que las piernitas le van a temblar? Y va a pedir perdón, y va a decir, perdón, perdóname, aunque a lo mejor ni tenga la culpa, pero él va a decir, no me mates, y va a poner su confianza en que la otra persona no lo mate. Depende, ¿sí? Digo, no es una comparación, hermanos, que la tomemos así, ¿no? Tal cual, pero es para darnos una pequeña idea, hermanos. Cómo la fe, hermanos, ¿sí? La fe es tan importante en ese proceso de salvación o en la salvación. Por eso, hermanos, porque manifiesta la libre y soberana gracia de Dios. ¿Sí? Sobra única y exclusiva de Dios, hermanos. Y como don de Dios, hermanos, en ese sentido, allí entra esa importancia. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? ¿Estamos, bien? ¿No hay dudas? Ok. Vamos a pasar al tercero. El tercer punto, hermanos, es la fe, hermanos, se relaciona con otras enseñanzas. Y muchas veces, hermanos, confundimos esas enseñanzas con la fe. En este tiempo que nos queda, estos 15 minutos, hermanos, vamos a ver la fe contrastada con otras enseñanzas y cómo se diferencian. Voy a borrar acá porque no me va a alcanzar.
Vamos a ver cómo se relaciona con otras enseñanzas y cómo se diferencia. Primero, hermanos, muchas veces confundimos lo que es fe con la seguridad de la salvación. Y eso puede llegar a hacer mucho daño, hermanos. Para esto, hermanos, ¿sí? Primero, la seguridad de la salvación es un capítulo que vamos a ver más adelante. Pero para darnos una idea general únicamente, hermanos, les puedo adelantar. La seguridad de la salvación es cuando nosotros estamos convencidos que tenemos vida eterna y estaremos delante de Dios en el día final. ¿Cuántos de los que están aquí están convencidos que tienen la vida eterna y que van a estar delante de Dios en el día final? Eso se llama seguridad. Eso no se llama fe. ¿Sí? Fe es otra cosa. La seguridad es que nosotros estamos convencidos de que vamos a estar con Dios y que tenemos la vida eterna. Pero hay que hacer, hermanos, dos afirmaciones para poder tener bien la línea divisora entre lo que es fe y seguridad. Primero, la fe no es seguridad, hermanos. Oye, hermano, pero hablamos de salvación, ¿eh? Pero ¿qué no acabamos de decir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que no ahí entra una seguridad? No, eso no es la fe. La fe no es seguridad, hermanos, ¿sí? En las Escrituras, hermanos, para hacer referencia a la seguridad de la salvación, las palabras que se encuentran son esas son las palabras que se encuentran en las Escrituras, hermanos, para hablar de salvación. Cuando se hable de confianza y esperanza, hermanos, no podemos confundirlo con lo que es la fe. ¿Sí? La confianza y la esperanza es aquello que a nosotros nos da esa seguridad de que somos salvos. ¿Sí? La fe, hermanos, hasta aquí, hermanos, ¿podría imaginarse cuál es la diferencia? Miren, hermanos, la diferencia entre la fe y la seguridad, la fe es la convicción de lo que la palabra de Dios dice que es verdad. Cada una de las palabras inspiradas por Dios, puestas en la Escritura, el creer que eso es verdad, eso es fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por fe, yo creo que eso es verdad y estoy convencido de que eso es verdad y estoy convencido que es palabra de Dios y que es inerrante, ¿sí? Ahora, la fe dice que los que confían y tienen sus esperanzas, la Escritura dice que los que confían y tienen sus esperanzas puestas en Dios, seguramente serán salvos. Entonces yo puedo decir que esa parte de la Escritura es real. Pero mi fe, hermanos, me convence que lo que la palabra dice es real. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí? ¿Por qué mi fe o por qué la fe no es seguridad de salvación? Porque dígame usted en la Escritura donde dice
El hermano Mario es salvo. La hermana Saraí es salva. El hermano Misraim es salvo. Eliel es salvo. ¿Verdad que en ninguna parte dice eso? No dice. Entonces, si no lo dice ahí, no podemos tener fe en eso. Podemos tener fe en lo que la palabra dice, pero no viene cada uno de nuestros nombres. Ahora, ¿cómo estoy seguro de mi salvación? Porque dice que los que confían en Dios, que los que aman a Dios, ok, no dice que yo, pero yo confío en Dios, yo amo a Dios, entonces estoy seguro, pero esa es la seguridad de la salvación, no es la fe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí notamos la diferencia, hermanos, entre fe y seguridad? Sin embargo, hermanos, la fe es inseparable de la seguridad. Nadie, hermanos, va a poder estar seguro de su salvación si no tiene fe. Pero estamos de acuerdo, hermanos, que la fe no es lo mismo que seguridad. ¿Sí? Pero nadie sin fe va a poder estar seguro. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay nada en él que le está convenciendo que la palabra inspirada por Dios es verdad. Y si no tenemos esa convicción, no podemos ser salvos. ¿Sí? La semillita de la seguridad es sembrada en el corazón del creyente. ¿Sí? Eso es lo que hace que el corazón del creyente pueda clamar, Abba Padre. ¿Sí? Si alguien cree, hermanos, de esta forma, que la fe es lo mismo que seguridad, entonces cada vez que se encuentre en una lucha por su seguridad, va a llevar a cuestionar su salvación. Es decir, hermanos, si yo creo que mi seguridad está en la fe, ¿sí? O que mi fe es lo mismo que la seguridad, cada que yo peque, ¿sí? Voy a estar cuestionándome, ¿sí? Si realmente creo lo que dice aquí. Si eso pasa, hermanos, la salvación está en juego. Por el otro lado, si yo estoy seguro, no va a pasar eso. Ahora, hermanos, la seguridad se tiene que incrementar. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de incrementar esa seguridad? ¿Sí? La forma de incrementar esa seguridad es estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Pero ocupas fe para saber que lo que estás estudiando es real y que te convenza de que es real. ¿Sí? Entonces ahí se relacionan. También hay una diferencia, hermanos, ¿sí? La fe falsa, hermanos. Hay una fe falsa. Y existe, hermanos. Al ver que hay una fe falsa que existe, hermanos. Juan 2, del 23 al 25, hermanos. Si alguien me puede ir ayudando a leer esto. Sí, por favor. Gracias. ¿Se fijan que dice, hermanos? O sea, por fe creemos que lo que está diciendo ahí es verdad, ¿verdad? Y está diciendo que muchos, ¿qué? Creían. Entonces no podemos negar, hermanos, que hay muchos que creen. Pero ¿qué dice? Pero Jesús, ¿qué? No se fiaba.
No se fiaba porque sabía que como creían no era real. Entonces, hermanos, ¿hay un creer falso? Sí. ¿Hay un creer verdadero? Sí. ¿Hay una fe falsa? Sí. ¿Hay una fe verdadera? Sí. ¿Estamos? Cuando alguien, hermanos, en el romanismo llega y le pide a un santo, lo hace con fe, hermanos. Y muchos están realmente convencidos, hermanos. Y hay muchos que hasta de rodillas se van por la carretera internacional hasta el Cerrito de la Virgen, del convencimiento que tienen. Estarán sin creer. No, sí creen, hermanos. Lo creen tanto que hacen todo eso. Pero no sirve de nada. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermano. Porque hay una fe falsa. Exactamente. Pero esa es una fe falsa, hermanos. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿qué pasa? Volvemos al compromiso y la convicción. No hay necesidad de explicar mucho, yo creo, ¿verdad? Podemos identificar ahí cuándo es una fe verdadera y una fe falsa. Ahora, hermanos, el párrafo 3 de nuestra confesión de fe, si alguien trae la confesión por ahí, hermanos, le invito a que la lea conmigo. Y dice, hermanos, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a identificar una fe falsa. Y de ahí vamos a sacar 3 puntos con los que vamos a terminar, hermanos, en estos 2 minutos. Dice, esta fe, aunque sea diferente en grados, está hablando de la fe verdadera, hermanos, aunque sea diferente en grados y puede ser débil o fuerte, pero no deja de ser fe. ¿Se acuerdan qué le dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos? Soporten a los que son débiles. ¿Sí? Puede haber débiles en la fe, también puede haber fuertes. Es, sin embargo, aún en su grado mínimo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda la gracia salvadora, de la fe y la gracia común que aquellos creyentes que lo son solo por un tiempo. Ojo, aquellos creyentes que lo son solo por un tiempo. No está diciendo hijos de Dios, está diciendo aquellos que manifiestan creer. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en mucho hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Entonces se da cuenta, hermanos, que ahí nos está hablando de unos creyentes, ¿sí?, que están y pueden estar un tiempo, pero de repente no están. No es que la fe de ellos haya fallado, es que no era fe salvadora. ¿Sí? Ahora, la fe, hermanos, se caracteriza por 3 cualidades. La fe verdadera se caracteriza por 3 cualidades, hermanos. Con esto vamos a ir terminando, pero es importante, hermanos, que lo veamos. La fe verdadera manifiesta una prioridad de Cristo por sobre todas las cosas. Una prioridad en su palabra por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, hermanos. ¿Sí? Es decir, hermanos, yo tengo que poner todos mis compromisos detrás del compromiso con Cristo. De ahí para atrás, mi primer compromiso es Cristo. Ojo, hermanos, cuando iniciamos muchos menos de los que estamos ahorita. Es entendible, hermanos, cuando alguien por X razón llega tarde. Pero es porque cumpliste con otro compromiso antes de cumplir con este. Estamos poniendo algo más importante que Cristo. Santidad universal.
La verdadera fe, hermanos, nos va a buscar mover, ¿sí? Recibir, hermanos, la palabra de Cristo como verdadera y someternos a sus mandatos, hermanos. No en una perfección, lo sabemos, hermanos, pero sí viendo que realmente estamos en un esfuerzo por hacerlo, hermano. Eso es santidad universal, hermanos, ¿sí? A eso hablamos cuando nos referimos a santidad universal. La fe verdadera que la Escritura nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿a qué me mueve esa santidad universal? A no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Y si yo dejo de congregarme como algunos tienen de costumbre, si se han dado cuenta que ese texto, hermanos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, está muy ligado a la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu? ¿Y qué consecuencia tiene la blasfemia del Espíritu Santo, hermanos, contra el Espíritu Santo? No va a ser perdonada. ¿Y se dan cuenta por qué está tan hilado, hermanos? Después a lo mejor podemos tener un estudio, hermanos, donde hablemos de la blasfemia del Espíritu Santo y su relación con el dejar de congregarse, hermano. Muchos dicen, hermanos, nada, es que la blasfemia contra el Espíritu Santo es decirle y maldecir cosas al Espíritu Santo. O es ponerlo como mujer. Pero no, han notado que está muy relacionado con el dejar de congregarse. ¿Sí? Y esa no va a ser perdonada, hermano. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Y por último, hermanos, y con esto vamos a ir terminando, es fructífera. Es decir, aquí me convenzo que tengo que cumplir los mandatos. ¿Sí? Aquí me esfuerzo por cumplirlos. Es decir, aquí estoy convencido que no debo dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre. Y a lo mejor muchos no sabemos este texto. Pero aquí me congrego. Guardarás el día del Señor para santificarlo. Aquí me convenzo que es real. Pero aquí lo guardo. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Aquí me convenzo. Pero aquí lo hago. Y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí me convenzo. Pero aquí lo hago. Eso es manifestar, hermanos, la fe verdadera. ¿Cómo diferenciamos de una fe falsa? Ahora sí que como dicen, hermanos, el chiste se cuenta solo. ¿Hay alguna duda, hermanos, sobre la fe? ¿Todo está claro? ¿Sí?